¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo encuentro en Comunidad TVCO. Como todos los miércoles a las 20:30 estamos estrenando esta nueva edición de este programa que nos gusta decir entre nosotros a que buscamos una excusa para dialogar de los grandes temas que sabemos son de preocupación para la familia piquense y para quienes de algún u otro modo están comprometidos con la vida comunitaria. Por esa razón es que convocamos a este diálogo y a este encuentro a ciudadanos y ciudadanas de esta linda General Pico próxima a cumplir años, a que nos ayuden a reflexionar, a pensar, a aportar en pos de encontrar los caminos que conduzcan a un mejoramiento de la vida institucional o de la vida democrática. Vamos a hablar de política, sí, como toda manifestación humana se trata de política, de la política grande. Vamos a hablar del estado de salud de nuestra democracia, que ya no es tan joven, que ya ha atravesado una buena etapa desde la recuperación de la democracia. Por eso, sin más, vamos a presentar a quienes nos acompañan. Muy bien, cumplo en presentarlos. ¿Cómo les va, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Federica. Hola, ¿cómo estás? ¿El colegio cómo está? Ahí va. Terminando ya en el último envión. El último tramo, el más difícil también. El más difícil. El más complejo, sí. Tiempo de evaluaciones, Cristian, tiempo de poner las... Finalizar los ciclos. De finalizar los ciclos, qué bien. Precisamente en nuestro programa anterior hablamos un poco de eso, de cómo la pandemia había truncado ciclos, ¿no? Bueno, ahora ya recuperando este devenir, ya podemos decir que lentamente vamos pudiendo cumplir con esos ciclos. Por lo menos con las formalidades. Así es. Bueno, Nilda, Sí, muy buenas noches y Hola. bienvenida. gracias. Un gusto tenerla entre nosotros y no se sienta la matrona ni no te sientas. Aunque lo sea. No, aunque lo sea, no te sientas en... No. Muy bienvenida, nos honra que nos acompañes. Bueno, y Ariel. Hola, buenas noches, Nani. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a ver cómo transitamos por esta edición de Comunidad TVCO. Los invitamos, ahora sí, a esto que nosotros denominamos un activador del diálogo. Es una manera que por lo menos pretendemos, que motorice algunas reflexiones, algunas ideas. Por eso, para este punto de partida en el tema democracia y su estado de salud, vamos a compartir una entrevista, un tramo de una entrevista que se le realizara al fiscal del juicio a las juntas, el fiscal adjunto del juicio a las juntas, Luis Moreno Ocampo. Escuchamos el video activador y ya continuamos. Se hace esta película sobre el juicio de las juntas. Sí. Y yo creo que es una oportunidad única de los argentinos unirse, entenderse. Porque 85 fue un momento milagroso, ¿no? Donde de pronto la gente votó que se investigaran los militares. El líder político fue Alfonsín, nos llevó a eso. Vos hablabas de la Constitución, Alfonsín recitaba la Constitución
en sus discursos y la gente, 1 millón de personas, recitaba con él. La Constitución era su credo, ¿no? Argentina 85 se trató a la gente como ciudadanos con derechos, aún a los acusados. Argentina 76 estábamos todos en libertad condicional, cualquiera puede ser secuestrado, torturado y eliminado. En la Argentina, la Junta Militar estableció un sistema que era secuestrar personas, llevarlas a centros de detención clandestinos, torturarlas para sacar la información y luego decidir qué hacían con esas personas. En lo posible, digamos, cuando les parecía que eran culpables, matarlas sin juicio. Eso fue un sistema, no fue una casa de excesos, se armó y se probó. Y la ventaja, que lo que impidió que ese sistema funcionara fue la democracia. El juicio de las juntas, antes de que llegáramos a juicio, ha habido un consenso político-social impresionante. Y eso creo que es lo que hoy extrañamos. Lo que hizo Argentina fue realmente una cosa única y se armó un consenso único que sirvió para que no haya más golpes de Estado. Justamente la democracia impidió que haya dictaduras y el juicio de la Junta impidió que haya nuevos ataques a la democracia. La guerra se libra 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. A mi mamá la convencimos ante el juicio. Pero mis hijos no tienen nada menor idea de lo que pasó en el juicio. Entonces yo creo que hay que repetir la memoria. Porque me parece que hay que rediscutir lo que nos pasó para aprender. Porque los argentinos que vivimos en Argentina en el 76 éramos los mismos del 85. Pero las reglas eran otras. Y yo digo, bueno, no podemos investigar más derechos humanos, pero el abuso de poder en democracia es corrupción. Investiguemos corrupción. Y yo me armé un equipo para investigar corrupción. ¿Año? 88. Entonces, ¿Durante el gobierno de Alfonsín? Sí, Alfonsín, claro. Y empezamos a investigar la corrupción y cuando teníamos casos, me acuerdo de un senador radical que me vino a ver y me dice, che, pero Luis, son amigos. Digo, mira tu amigo lo que hizo. Ah, qué barbaridad, tenés que ir adelante. Pero vimos que ya el consenso contra la dictadura en corrupción no existía. No, en democracia no hay enemigos. Hay ciudadanos con ideas diferentes, que hay que cumplir la ley y que se puede investigar y que si alguien cometió crímenes tiene derecho a juicios justos y a defensores y fiscales. La palabra de Luis Moreno Campo, como decíamos, un activador de este diálogo. Federica, te voy a solicitar, debido a que charlábamos un poco fuera de micrófono, de que tus alumnos y alumnas pudieron ver la película 1985. Bien, la vieron, pero también se trabaja muchísimo antes, ¿no es cierto? Ajá. Me parece fabulosa la película como excusa para llevar al aula la charla. Pero también yo particularmente trabajo, por ejemplo, en los 6º años de educación secundaria, los últimos años, y llegan a un 6º año donde elegís qué vas a hacer después, ¿no es cierto? Que puede ser la vida universitaria, ojalá, con la importancia de decir, bueno, a ver, nos sentamos a charlar lo que pasó, porque yo voy a ser un estudiante universitario, porque soy un estudiante de nivel secundario, y me parece sumamente necesario esto, ¿no? De poder mirar a los pibes a la cara y hacerles saber que tienen derechos. Y reconocerlos. Y que el debate esté tirado arriba de la mesa y que ellos puedan hablar hoy de lo que pasó hace mucho tiempo, entendiendo ese contexto, pero también entendiendo sus derechos hoy, en este contexto. Obviamente, anclado en este pasado, ¿no? Para pensar nuestro presente de hoy. Chicos que por otra parte están muy próximos a empezar con el ejercicio del voto. Exactamente, que algunos ya lo han hecho, ¿no? Tienen 17, 18 años, algunos ya lo han hecho, y también la pregunta de ¿en qué condiciones lo hacen? ¿Qué es lo que se conoce para poder votar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se conversa en casa? ¿Qué es lo que se conversa en la escuela? Porque el ejercicio de votar, por el simple hecho de ir a poner un papel en la urna, pierde el sentido de lo que es el voto, ¿no es cierto? Y incluso, digo, hablando de las estudiantes mujeres que también acceden a ese derecho como derecho. Guillermo, un poco en el extracto que escuchábamos de Moreno Campo hay una puesta en valor, ya no de Alfonsín en sí como gestor, sino de un momento histórico que posibilitó ese juicio. Sí, yo difiero un poco con el análisis que hace Moreno Campo cuando habla de un consenso generalizado. Yo creo que en el 83 no había un consenso generalizado en tal sentido,
donde me parece que sí, el triunfo de Alfonsín y la posterior, lo que fue la conformación de la CONADEP, llevó justamente a lo que es realizar el juicio. Es más, creo que en la película, y se ha analizado mucho a nivel nacional distintos actores que han participado en esos momentos, la película deja oculta un poco lo que fue la importancia de ese Nunca Más, que si no hubiese existido ese Nunca Más, no hubiese habido una piedra fundamental para llevar justamente adelante ese juicio. Me parece que ahí hay una decisión política, ¿sí?, que no tenía un consenso generalizado, pero que sí pudo y logró justamente poder desarrollar lo que fue el juicio, que también lo refleja, digamos, en ese aspecto de la película. Cristian, tu mirada con respecto, no sé si viste la peli, pero bueno, viene bien lo que escuchábamos de Moreno Campo en torno a esa pintura de época que hacía. Sí, la fui a ver al cine, digamos, particularmente me pareció muy importante la cantidad de gente y la comunión que se generó en la sala, terminando con un aplauso, luego digamos, la locución del fiscal, en ese momento emblemático del Nunca Más, ¿no?, cuando enuncia. Me pareció muy oportuna la película en este contexto actual de desprestigio de la democracia y de violencia política, digo, con muy poco tiempo del atentado a la vicepresidenta. Muy importante para lo que significa el debate de ideas. Y por otro lado, como decía Guillermo, aparte de la CONADEP, yo creo que no es una cuestión que se le pueda, si bien Alfonsín es la cara visible de esa etapa de la transición, con sus luces y sus sombras, esa es la etapa, sería de luz, la del juzgamiento. Después hay otras leyes de punto final y audiencia de vida que merecen otros análisis. Sin embargo, lo que no se puede soslayar es la lucha de los organismos de derechos humanos. La lucha de las madres, las abuelas, en los años más violentos de la represión, ¿sí?, cuando incluso los mismos fiscales y jueces no se atrevieran a tomar causas de habeas corpus, de defensa de detenidos y de presos políticos. Me parece que hubo un tímido mea culpa ahí. En la película incluso lo toman. Lo deja como entrever el pero digo, Estacera, esa democracia que pretendemos debatir, sin cuerpo social, sin instituciones, sin organizaciones, sin presencia popular, bueno, corre el riesgo de transformarse solamente en su contenido más formal y político. Nilda, un poco la excusa de convocarte tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mirada transversal que podés ofrecer a una etapa que, bueno, te ha visto protagonizar tantas luchas. Bueno, una mínima ventaja de ser vieja es haberlo vivido, no haberlo visto en película. No, sí, yo también creo que fue más allá de la figura de Alfonsín. Lo importante fue un reclamo surgido desde lo más profundo de nuestro pueblo, ¿no? El de verdad y justicia fue un reclamo que recogieron los derechos humanos. Efectivamente, creo que hay que destacar la tarea de madres, primero, y abuelas, la valentía de estas mujeres en este sentido. Y sí, yo creo también que me preocupa, tengo la mismo modo de pensar en ese aspecto de Cristian. Me preocupa esto de cómo los grupos más conservadores, neonazis, violentos, están jugando un papel, por lo menos así aparece en la prensa, no sé si serán tantos, pero aparece muy a menudo en la prensa, un papel de desestabilización de la democracia, ¿no? Me parece que esto que pasó con el atentado a Cristina es gravísimo, gravísimo, y me parece también que es difícil que se llegue a conocer la verdad de los instigadores o de los financiadores, o bueno, se llega a conocer, algo se dijo de algún grupo con nombre y apellido, ¿no?, Caputo, y hablaron por ahí de multa ante un intento de magnicidio. Bueno, entonces eso sí pone en peligro la democracia, tan en peligro que en algunos aspectos uno ve cómo
esta gente, la misma gente que estuvo en la dictadura, aparece en forma de partidos políticos admitidos por la democracia, en verdad, partidos políticos donde hay gente que fue la pata civil, como dicen ahora, la pata civil de la dictadura, y eso me parece tremendamente peligroso. Un poco el juicio, Ariel, lo que pone también en valor es que Argentina fue la única nación occidental, por lo menos, que se atrevió a juzgar a la dictadura que había asolado hacía poco tiempo atrás a su propio pueblo. Sí, creo que es único el caso en el mundo. No sé si hay otro caso donde reinstalada democracia haya juzgado a los genocidas como se hizo. Pero bueno, quiero continuar con el hilo de Hilda, que yo creo que la película, obviamente, también coincido con los amigos, que es súper valorable, digamos, de rescatar un tema. Yo fui a verla con mi hijo menor de 18 años y me fui gratamente sorprendido porque le gustó la película, se compenetró, la sintió. Si bien hay un montón de matices que se pueden estudiar, ¿no? Hay como inclusive algunas chicanas políticas, cuando el pibe que es peronista, ¿viste?, le dice al padre, ¿viste?, lo hacen quedar como, a los peronistas nos hacen quedar como los retrógrados siempre, que votamos al peronismo porque no pensamos, porque, ¿viste? ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando le dice cuando están buscando el equipo, ayudante del fiscal, que vota al peronismo por la justicia, y el padre, bueno, lo reta ahí. Pero bueno, rescatable esto, digamos, y siguiendo con el hilo de Hilda también, que digo, en la película no está tan claramente esbozado que los militares son el brazo ejecutor, digamos, todo atrás de eso hay, digamos, corporaciones, hay intereses políticos, hay intereses económicos, macroeconómicos, es decir, los que aparecen juzgados ahí son, digamos, la mano de obra, el brazo ejecutor, que es parte, digamos, de ese poder oculto que nunca se manifiesta y que sí, la verdad, lamentablemente se está volviendo a ver eso, se está volviendo a ver con otras manifestaciones, con, digamos, no sé si serán partidos políticos, pero por lo menos manifestaciones de grupos que se llaman de alguna manera y quieren, no sé, como estos que se está investigando ahora. A mí, yo la verdad me sorprendo cada día, pero ¿por qué está bueno que los pibes vean esta película? Los alumnos de Federica, mi hijo y todo eso, para que vean que esto no fue gratis, digamos, esto costó muchísimo. Muchísimo, o sea, van a ser 40 años de democracia, porque pasamos una de las dictaduras más feroces que hubo en el continente y en el mundo. O sea, con 30.000 desaparecidos, con torturas, con cosas terribles, y que los chicos tienen que verlo esto, que todo esto hubo los organismos de derechos humanos, madres y abuelas, un Alfonsín que en su momento tuvo la decisión política, Estracera, no sé si es como lo pintan ahí, que era un hombre honesto y que le tocó justo en el momento y pasó a la historia por realmente un juicio que es histórico. Pero sí, lo preocupante de todo eso, que un poco se miraba de costado, el mismo Moreno Campo es parte de familias patricias, digamos, donde su tío era militar y esto, y que, digamos, toda esa situación que queda siempre en las sombras, ¿viste? De decir, exacto, bueno, los militares no son más que un brazo ejecutor. No, un poco parece que Moreno Campo le habla a su familia cuando dice no fue un exceso, fue un plan perfectamente ejecutado, ¿no? Tal cual. Acá no hay excesos. No hay excesos. Vamos a la pausa. Ya volvemos, estamos en Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start to us. You got the something shocking right now. La música es de las Java Queens, las chicas que nos han visitado hace un tiempito nada más aquí en nuestra ciudad, originarias de Santa Rosa, ellas, yaceras. Y estamos en Comunidad TVCO, transitando, intentando auscultar en el estado de salud de la democracia. Como hacemos en todos los encuentros, vamos a ver con qué nos encontramos en la calle. Luana sacó su cámara para conocer la opinión de jóvenes y no tanto piquenses que se expresan en torno a la democracia. Soy Luana Bermúdez y hoy salimos a la calle a preguntar sobre democracia. ¿Me acompañan? ¿Crees que es importante la democracia? Sí, es importante.
porque se requiere la opinión de todos para justamente formar un algo. Y la democracia ha demostrado que dentro de los sistemas que hay hoy es el que funciona de alguna manera. No es que sea perfecto, pero es el que adhiero. Que es un sistema que bien gestionado permite que todos tengamos voz. ¿Y crees que todos los partidos políticos apuntan al bien común? Al bien propio, no al bien común. Partidos políticos, estamos viviendo a nivel mundial algo muy polarizado, creo. Primero porque en el caso nuestro de acá de la Argentina hay dos modelos diferentes. A la practicidad de ir y poner en el sufragio hay dos. Creo que uno es un movimiento político y el otro representa intereses de multinacionales, del norte, de donde sea. Lamentablemente la política partidaria yo creo que está atravesada por muchos intereses personales. Entonces, y tan atravesada y tan corrompida que se dificulta mucho a ese nivel de gestión diferenciar lo que es el bien de la gente. Luana en la calle, le agradecemos a quienes han dado su opinión para abonar a este diálogo. Nos contaba Federica que tuviste ocasión de viajar con estudiantes a los símbolos de esa falta de democracia, ¿no? Sí, nosotros hacemos todos los años, junto con otra profe, Marianela, organizamos un viaje a Buenos Aires y uno de los lugares obligatorios de visita y donde nos detenemos es la ex ESMA. Ese es un lugar donde vamos y donde es momento de reflexión obligada. La verdad que para nosotras que hemos ido, muchas veces con la excusa del viaje de los chicos, ¿no? Cada vez que uno entra a ese lugar es un cachetazo. Es un cachetazo dolorosísimo, que ojalá que ese cachetazo lo vivan los pibes también de la misma manera que uno lo siente. Esos lugares chiquititos, sin luz, las ventanas. Digo, uno se levanta todos los días en su casa y tiene unos ventanales maravillosos y te acordás permanentemente de esa ventana chiquitita que ni siquiera la veían porque estaba cerrada, ¿no es cierto? Digo, y estamos hablando de la luz de una ventana, de una cuestión tan sencilla que se privó, ¿no? Y este año particularmente participamos también de una de las instancias de los juicios de la subzona 14, también con pibes del último año de secundario. Y yo insisto en esto, apoyo la educación, la banco y saco la bandera de la educación, ¿no? Pero encuentro estos momentos de dolor en la educación, aún hoy en democracia, ¿no? Y era dolorosísimo ver la poca gente que había. Así como bancamos que haya tanta gente en el cine, ¿no? Celebrando este recurso, buenísimo. También digo, cuando está el momento concreto, real, ¿dónde estamos? Que no estamos ahí, acompañando, bancando. Digo, realmente el momento concreto era estar en estos juicios. Y hasta, digo, teníamos todos permitidos, incluso todos los colegios, poder asistir. Nosotros viajamos particularmente de General Pico a Santa Rosa. Pero me parece re importante también visibilizar esta falta de acompañamiento que muchas veces termina siendo un discurso, que muchas veces termina recorriendo en redes sociales y demás, fotitos y todo, pero que cuando hay que ponerle el cuerpo, muchas veces no lo ponemos. Y poner el cuerpo también es parte de hoy, tratar de traccionar o de gestionar sociedades que democráticamente sean más plurales, más inclusivas, como haciendo foco ahí, ¿no? Un poco, Cristian, dialogábamos en el transcurso de este encuentro y también en la edición anterior de lo difícil que se hace de incluir, ya aprovechando lo que dice Federica, al chico o a la chica que no está dentro del colegio, ¿no? Hay como un segmento adolescente amplio en la comunidad, lamentablemente, que el colegio no pudo contener y al que se hace muy difícil acceder o llegar con la finalidad de incluirlo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con las problemáticas ya sociales y económicas que se vienen deteriorando estos últimos años y cada vez, digamos, es más evidente. Digamos, hablar de democracia
desde la parte formal podemos decir que tenemos un camino hecho y, como bien decía ahí un entrevistado, es el sistema imperfecto pero en el cual todos compartimos. Pero el deterioro de las condiciones de vida a niveles tan impactantes, tan dolorosos, rompe con esa democracia, porque no se puede una democracia de desiguales y de exclusión. La democracia, por definición, era el gobierno de los hombres libres, ¿no es cierto?, en la Grecia antigua, que por su lado tenía los esclavos que trabajaban para esos hombres libres. Pretendemos ser mejores que los griegos y entonces, las condiciones de vida yo entiendo que son un ancla fundamental de la democracia, si no esta apatía, esta forma de ver los partidos políticos como que trabajan solamente por su beneficio particular y demás, parece tener un grado de realidad, un grado de certeza, cuando no se mejora lo que debería ser el bien común. Si ese fracaso es tan evidente, bueno, tenemos problemas en la democracia. Y esos problemas sociales y económicos te llevan a situaciones como esta que decíamos del atentado, que no es más ni menos que también en el sistema democrático formal un hecho de violencia totalmente repudiable. Guille, ¿por qué suponés que, apoyándome en lo que decía Cristian con respecto al atentado, no hubo unanimidad en la condena al evento? Porque hay beneficiados en todos lados. A ver, yo primero creo que el atentado en sí, por supuesto que nosotros desde el radicalismo, desde el minuto 1 salimos a repudiarlo. Han sucedido otros atentados a lo largo de la democracia, del 83 a esta parte, a distintos presidentes. Recordarán de Menem, recordarán de Alfonsín. Ahora el caso de la vicepresidenta y expresidenta de la Nación. Yo en ese sentido creo que no se pone en riesgo la democracia. Creo que, sí hay un enojo importante para con la democracia y llega más a una crisis de la democracia. Creo que hay una crisis de representatividad y una crisis propia de los sistemas de partidos políticos en la democracia. Estos días estuve en Buenos Aires en una capacitación y había gente de distintos lugares de Latinoamérica y la verdad que había un foco común en todas las democracias latinoamericanas que tiene que ver con la extremidad de modelos y de discursos antagónicos que hay en los distintos países, pero sobre todo también una cuestión de enojo de la sociedad y desinterés de la sociedad para con algunas cuestiones de referencia a cuestiones políticas. Y me parece que ahí hay un foco más que preocupante, digamos, para tratar de revertir, por supuesto. Ariel. No, me sorprende un poco lo que dice Guille, porque la verdad que yo no estoy tan de acuerdo de que se haya sido unánime el repudio, y que para mí también debería haber sido, porque si hubiera sido no hubiera sido la vicepresidenta Fernández, hubiera sido, no sé, el expresidente Macri, yo y todo nuestro arco político del Frente de Todos hubiera salido a repudiarlo como un atentado a la democracia. La verdad no lo sentía así. No lo sentía así, inclusive hay otras situaciones donde creo que exacerbado el mensaje comunicacional hacia el odio, instigado por ciertos representantes del periodismo de ese frente particular, están generando también una situación de activaciones de foco como son estas, ¿no? Estas reacciones que primero nos quisieron hacer creer que podría ser, ¿no? Que un desvariado quiera atentar contra la vicepresidenta, que aparte estamos hablando de la vicepresidenta que es Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, ahora vicepresidenta, o sea, no fue contra un 4 de copa, digamos, fue una de las figuras relevantes, políticas más relevantes que tenemos en la Argentina y de orden mundial y de Latinoamérica seguro. Entonces digo, es como lo vi muy minimizado ese tema en lo que serían las grandes corporaciones mediáticas. Como que no se quería hablar, se quería desviar, poner el foco en unos pibes que estaban
que se juntaron un día a tomar algo o a hacer un grupo de WhatsApp y decidieron, che, hagamos este atentado, podría ser que pase algo así, pero suena muy increíble, ¿no es cierto? Y hay un descreimiento también, particularmente en esas corporaciones mediáticas y en la corporación judicial, que lleva un descreimiento que también se lleva puesta la confianza en la democracia. Entonces decimos, alguien tendría que ser el juez de todo esto, confiar en la justicia para determinar ciertas cosas, y ya no creemos en la justicia, no creemos en los medios, o seleccionamos qué creer. Entonces yo creo que por ahí las consignas habría que tener ciertos acuerdos de estados en cuanto a lo que son ideas políticas, y qué se puede y qué no se puede, y a lo que nunca más, como decía Estracera. Bueno, hay cosas que nunca más. El odio y esta violencia nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque para mí esto es una manifestación muy parecida a lo que pasaba cuando estábamos en dictadura. Son odios extremos que se creó el clima para favorecerlo. Entonces nos tenemos que hacer responsables todos de eso y no tratar de ir por la chicana o ir por el costadito o evitarlo. Entonces digo, porque esto le toca a la vicepresidenta o le puede tocar a alguien más. Entonces a eso no le tiene que tocar a nadie, nos tenemos que poner de acuerdo que eso para nadie, o sea, es el 2-1 contra la Corte, fue lo mismo. O sea, esos consensos no se pueden dar de baja, y yo creo que eso pone en peligro la democracia, la justicia, y como esa a los que menos tienen, por supuesto, a los que más les afecta. Muy bien, establecemos una breve pausa y ya continuamos. Estamos en Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start was regarded as something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words. Aquí estamos nuevamente. Vamos a compartir inmediatamente otro video, otro extracto. En este caso es una charla TED, estas charlas que solían, ahora hace un tiempo que no se realizan, pero seguramente volverán a realizarse. Algunas de ellas, por supuesto, piolas, o por lo menos potables, como para poder escuchar otras voces. En este caso vamos a oír a Guadalupe Nogués, una profe que tiene algo muy interesante que compartir en torno a el momento que nos toca vivir. Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Pero para tener una democracia saludable, no necesitamos que los que piensan distinto logren conversaciones amplias, honestas y profundas. Esto no es lo que está pasando. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación parece una batalla entre el bien y el mal. Nuestras opiniones, en vez de ser provisorias, puentes para comunicarnos con otros, son inamovibles. Una zanja que cavamos y que separa a los que están de nuestro lado de los otros. El diálogo desaparece, el acuerdo es imposible, y el mundo se fragmenta en una combinación explosiva de agresión y desconfianza. ¿Podemos hacer algo? No todas las opiniones nacen iguales. Algunas son débiles o temporarias, otras son intensas o duraderas, y otras se vuelven parte de nuestra identidad. Cuando pasa eso, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda acerca de quiénes somos. Y eso nos resulta insoportable. Además, la necesidad de proteger nuestra integridad nos hace agruparnos con los que están en la misma situación. Esto es el tribalismo. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación funcionan. No pensamos algo, somos ese algo.
El momento de defender la libertad de expresión es ahora. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Aprender a conversar mejor, a encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar, tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Es escuchar para entender al otro. Sin escucha no hay conversación. Bueno, está hecha la apelación por parte de Guadalupe Nogués con esta invitación a, no sé si hay que utilizar el término tolerancia, pero por lo menos sí a escuchar con otro compromiso, con otro nivel de amplitud, por lo menos en la percepción. Nilda, ¿te había quedado un...? No, bueno, relacionando con esto, me parece de una profunda ingenuidad lo que plantea la profesora. Y sí, sería genial que seamos tolerantes. El problema es que es muy difícil decir esto es lo que pienso y no tiene nada que ver conmigo porque somos sentipensantes, como dice Galeano, ¿no? No solo pensamos, sentimos. Entonces, eso le pone pasión al debate, ¿no? Y además estamos, lo que plantean como grieta, ¿no? Esa fragmentación en base a las opiniones, porque tenemos distintas visiones o versiones de la política y del poder según donde estemos. No es lo mismo estar, volviendo al tema de la democracia, yo creo que es una democracia profundamente cercada y restringida en la medida en que los derechos de una gran mayoría no se cumplen y creo que no podemos obviar, como decía Cristian, el tema de las desigualdades en ese sentido. Entonces, una cosa es opinar desde un sector social acomodado, privilegiado, y otra cosa es opinar desde otro sector social con dificultades económicas y de otra índole, y otra cosa es opinar como opinaban hoy que veía la cola de desocupados, desempleados, yendo a pedir el subsidio ese de los 45.000 pesos. Desde esos lugares uno no opina desde la cabeza únicamente, opina desde el lugar concreto que ocupa en la sociedad. Si yo estoy en un sector que está privado de la posibilidad de vivir económicamente con cierta dignidad, obviamente voy a opinar en contra del gobierno que no me da las posibilidades de acceder a al trabajo, a la educación, a la cultura, etcétera. Y si estoy en otro sector, voy a opinar desde ahí, ¿no? Estoy en un sector privilegiado, opino desde otro lugar, claro, del lugar del privilegio y de que esa democracia a mí me permite, esa democracia la disfruto yo y ese sector que es el que manda. Y los que no están en ese sector están despojados de derechos democráticos y de derechos de toda índole. Entonces a mí me parece que no es un tema de tolerancia, es un tema incluso de argumentos y racionalidad en los argumentos. Porque vos escuchás en la televisión y te tiran 40.000 opiniones sin ningún fundamento y argumento racional, ¿no? Entonces es terrible porque impacta desde, como decís vos, desde el odio. Entonces lo tiro con odio y me encargo de obturar el razonamiento. Entonces la gente reacciona a las medidas de la política como reacciona ante un partido de fútbol, ¿no? Como un mero espectador, digamos. Exactamente. Dani, yo quisiera agregar algo con respecto a lo que estaban planteando ahí. A mí me parece muy interesante el análisis que hace, porque me parece que es un reflejo en realidad de la sociedad que estamos atravesando, ¿no? Había un autor, Robert Dahl, que hablaba de la poliarquía, y Alfonsín en su momento lo tomaba como diciendo, bueno, acá hay la poliarquía en realidad es una democracia renga, porque hemos alcanzado la libertad, pero todavía nos falta alcanzar la igualdad, y sin esa igualdad real no vamos a poder alcanzar del todo la libertad. Y me parece que eso es lo que está sucediendo bastante en la democracia argentina y en la democracia latinoamericana, pero creo que sí la sociedad
como te decía el análisis anterior, me parece que se ha volcado a esa polarización del bien y del mal, y que además los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación, yo creo que también hasta las redes sociales, los algoritmos hoy en día te llevan a que vos leas lo que saben que en realidad a vos te agrada que leas, entonces te retroalimenta constantemente tu forma de pensar. Lo que pasa que me parece que entre esos dos extremos es difícil encontrar un punto medio. Sin duda que la democracia lo que se debe es, ante los extremos, encontrar una síntesis superadora de esos dos extremos, porque si no vamos a seguir chocando entre extremos y yendo de elección a elección en extremos. Yo creo, creo necesario el espacio para. Digo, celebramos y agradecemos este encuentro, ¿no es cierto? Pero somos 5 o 6. Creo absolutamente necesario el espacio del ejercicio del pensamiento. Y vuelvo a la escuela. ¿Dónde piensan los pibes? ¿Qué están pensando? ¿Agarrados de qué? ¿No? De qué están leyendo, cuál es su mundo de información. Me parece absolutamente necesario que se genere y que se acompañe el espacio de pensamiento de los pibes. Incluso, volviendo a esto del atentado de Cristina, ¿no es cierto? A las 12 de la noche nos avisan del feriado. Al otro día, en las escuelas de La Pampa, de todos los niveles, había una jornada no convencional donde uno de los temas principales era la violencia. Y nos encontramos con un feriado cuando teníamos que estar en la escuela hablando de violencia. Digo, qué mejor momento para hablar con los pibes de lo que estaba pasando en nuestro país. Y sin embargo, ese día nos levantamos a las 10 de la mañana porque no teníamos que ir a la escuela, ¿no es cierto? Digo, hasta nosotros mismos nos coartamos esos espacios. Y este feriado, más allá de que a muchos les vino bien el feriado, el descanso y demás, que eso es otra discusión, ¿no es cierto? Y vamos a ser sinceros en eso, pero digo, prendíamos la tele y demás, ¿y quién estaba acompañando a los pibes cuando prendían la tele y miraban lo que miraban? ¿No? El espacio era la escuela, es la escuela, y no los tuvimos ahí para hablar. Y después cuando en algún momento en la escuela hubo tiempo para hacer esa jornada, terminamos hablando quizás de cuestiones más banales, de preguntas más banales y demás, que realmente llevamos a perdiendo la posibilidad de polemizar con exactamente, o a lo políticamente correcto, y no hablando esto que decíamos hoy, ¿no? De mirar a los pibes y hablar realmente de lo que está pasando, de lo que les pasa a ellos y lo que pasa en nuestro país. Cristian, un poco, ¿qué mirada tenés sobre los medios? Hablábamos un poco fuera de micrófono con Nilda y puntualizaba el espectro nacional de medios, pero en el plano local, ¿cómo te vinculás y qué observás? Bueno, incluso con esto de las democracias, no sé si a medias o limitadas, no nos olvidemos que en la cuestión mediática se truncó una de las leyes que permitía democratizar el acceso y la formación de medios de comunicación. Digo que una ley también que no se la podía arrogar un gobierno que sancionara esa ley, sino que era una construcción colectiva muy amplia. Un producto de la movilización del sector. Exacto, otra vez lo mismo que con los derechos humanos que hoy te decía. Entonces digo, eso creo que era para fortalecer la democracia y sin embargo, hoy vemos que tenés por un lado una gran concentración de los medios hegemónicos, formadores de ese sentido común mayoritario, y por otro lado, bueno, otras expresiones alternativas que luchan, la pelean para tratar de eso, de poner, garantizar el derecho a la información y a la formación. Especial relevancia toma también la escuela. La escuela, creo que tantas veces en estos últimos tiempos, asignada a una cuestión mucho más asistencialista, a una cuestión de contención, porque la realidad lo impone, pero por otro lado, la falta de formación de contenido, de subjetividad crítica, que es la esencia para la cual la educación pública, digamos, tiene que brindarse. Entonces vos te encontrás con esos círculos viciosos de la pobreza, donde peores condiciones de vida, deterioro general de la cultura, y eso es una realimentación. Después, lo que decía Nilda me parece muy oportuno, de que lo de la profesora por ahí sonaba con un nivel, digamos, de decir, bueno, buscar los acuerdos, los diálogos, que nadie lo puede soslayar para un sistema democrático, pero la pelea es por intereses, la pelea es por posiciones y por la esencia de las condiciones de vida, digamos, de las mayorías o de las minorías.
y digo esto porque a veces hablamos de cuestiones económicas que nos pegan a todos, a la mayoría nos pega para mal, digo, el proceso inflacionario desatado, pero pareciera, o incluso los economistas del medio, de nivel nacional, de que son fetiches divinos, de que no podría frenarse un proceso inflacionario. No, sin duda de que tiene posibilidades, tiene formas, pero tienen que cambiar quienes ganan y quienes pierden. Por eso necesariamente siempre la disputa es de ideas y de posiciones de poder. Nos vamos a la última pausa. Estamos en Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start it was regard to something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words. Nos quedó corto el programa de hoy, nos quedamos con tinta en el tintero, como para irnos un poquito para atrás. Ariel, querías referirte a lo dicho por Cristian y la lucha inflacionaria o en torno al control de la inflación, digamos. Era un poco lo que había hablado Cristian y también Federica. Digo, hay dos cosas que me parecen relevantes, ¿no? Rescatar los acuerdos mínimos de la democracia, que son unos cuantos, pero digamos que parece que son fáciles, pero bueno, nosotros tenemos educación pública, salud pública, tenemos de esas cosas, digamos, las damos por hecha y no existen en todos lados, no existen en todos los países. No tenemos universidad gratis en toda América Latina o en todo el mundo. Entonces ciertas situaciones que nosotros tenemos como un capital, tenemos que defenderlas y obviamente sí, yo también voy a luchar porque se mejoren los contenidos, porque se mejore, digamos, socialmente a donde se haya que mejorar y donde que económicamente también haya que mejorar, que hay problemas sin duda. Y otra cosa que decía Federica, lo del feriado, podemos discutir la anécdota si valía o no valía feriado, pero digo, ese día no va a cambiar que se pueda seguir hablando en otro momento sobre la violencia, que era lo que ella marcaba. Digo, poner la discusión si feriado sí o feriado no, después de eso, digamos, me parece que tampoco le hace bien a la discusión o al foco. Porque una de las cosas que siempre me llaman la atención cuando vamos a los colegios secundarios, que no hay centros de estudiantes. Digo, aparte de contenidos, digo, tenemos que formar chicos pensantes y propositivos políticamente, digamos, y cómo no empezar como los centros de estudiantes. Hay un solo centro de estudiantes, creo, en General Pico, creo en El Salvador, cuando, bueno, yo soy un poco más viejo que Guille, pero cuando volvió la democracia, nosotros acá corrimos a armar todos los centros de estudiantes. Entonces, todas esas situaciones también, digo, son situaciones para verlas. La educación tendrá su estudio pedagógico, la estructura de enseñanza, etcétera, etcétera, pero también tenemos que formar, digamos, sujetos políticos. Un poco Nilda reclamaba a Federica esos lugares de encuentro, ¿no? Bueno, los lugares de encuentro en este país habitualmente son efectivamente las instituciones educativas, clubes, partidos políticos, bueno, hay muchos lugares de encuentro. El problema es que no es, por eso yo dije, me parecía muy ingenuo lo de la tolerancia, porque cuando hay intereses antagónicos, ¿no? Diría Freire, los intereses del oprimido son antagónicos a lo del opresor, es muy difícil un debate de tolerancia. ¿Qué tenés, por ejemplo, hablando de tolerancia, a mí me parece horroroso la tolerancia esa que hace que un atentado, y no lo digo por el frente de todos, un atentado contra una vicepresidenta no haya sido repudiado unánimemente por todo el arco político. Es decir, que quiere decir, esa omisión quiere decir que estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿No fue tan grave? Fue gravísimo. No importa que sea peronista o radical o del partido que sea, eso sí que es un ataque a la democracia. ¿Y sabés en qué se nota la tolerancia, que debiera ser de la más absoluta intolerancia, en sancionar duramente a los instigadores? ¿Cómo vas a decir ante una intentona de golpe de Estado, de golpe de Estado judicial? Y bueno, sí, le meterán una multa, caputo, a ver, ¿qué les pasa? ¿Instigando a un golpe de Estado después de los juicios a las juntas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicieron los militares de destruir la democracia a lo que hacen ciertos grupos políticos en el mismo sentido? Digo, ¿no? Entonces, ahí
Al contrario, lo que tendría que haber es una absoluta intolerancia a este tipo de actividades o actos. Por supuesto, porque en cuanto nos descuidemos, un accionar más y estamos en dictadura, de nuevo. Que siempre nos ha pasado a lo largo del país, que los procesos democráticos han sido interrumpidos por golpes de Estado, nada más que este golpe de Estado es disimulado. Entonces, yo no solamente estoy preocupadísima, y me parece que tendríamos que estar todos preocupados y debatiendo cómo más firmeza, ¿no? Cómo el gobierno no toma medidas más firmes contra estos grupos llamados políticos que son golpistas. O sos político o sos golpista, las dos cosas juntas no van. Si yo estoy en un grupo golpista, estoy diciendo que me importa nada la Constitución, las leyes, el derecho y la democracia. Ahora, que estos grupos golpistas se disfracen de grupos democráticos para poder meterse es otra cosa, pero hay que ser muy idiota para creérsela. Digo, yo al menos creo que hay que ser tonto para creérsela. Perdonen. No, por favor. Les agradecemos la visita, les agradecemos que nos hayan acompañado en este camino que abrimos todos los días miércoles. Muchas gracias por estar, gracias por la libertad con que se expresaron. Gracias. Venimos el miércoles que viene para seguir. Sí, podemos hacerlo. Segunda vuelta. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles. In olden days, I claimed to start, was look at the sun.